Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado generando mucho revuelo y conversación en el mundo del espectáculo, especialmente entre los seguidores del carismático actor turco Can Yaman. Así es, vamos a desentrañar el misterio detrás del titular que ha estado resonando últimamente, hasta cuándo durará el caos de Can Yaman en el set. Prepárense para un análisis detallado, lleno de información, especulaciones y, por supuesto, mucho entretenimiento. Antes de que nos sumerjamos por completo en este intrigante tema, quiero recordarles a todos aquellos que aún no lo han hecho que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis, les ayuda a no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos y, lo más importante, nos motiva enormemente a seguir creando contenido para ustedes. Denle ese clic al botón de suscripción y activen la campanita para estar al tanto de todo. Ahora, hablemos de Can Yaman. Este actor ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento, su atractivo físico y su personalidad magnética. Ha protagonizado exitosas series turcas que han traspasado fronteras, convirtiéndose en un verdadero fenómeno internacional. Sin embargo, como suele suceder con las figuras públicas de su calibre, las cámaras no solo captan sus logros profesionales, sino también los momentos más privados y, a veces, controvertidos de su vida. El titular, ¿hasta cuándo durará el caos de Can Yaman en el set?, sugiere que algo no está yendo del todo bien en sus proyectos más recientes. ¿De qué tipo de caos estamos hablando? ¿Son problemas de convivencia con sus compañeros, retrasos en las grabaciones, exigencias desmedidas, o quizás una combinación de todo? Las redes sociales y los medios de comunicación del corazón han estado llenos de rumores y especulaciones, y hoy intentaremos poner un poco de orden en todo este asunto. Para entender el contexto, debemos remontarnos a sus últimos proyectos. Después del gran éxito cosechado en Turquía, Can Yaman decidió dar el salto a producciones internacionales, lo que siempre es un gran desafío. Uno de los proyectos que ha estado en el ojo del huracán es la serie italiana Sandokan, donde Can asume el icónico papel del pirata. Desde el inicio, la producción ha estado marcada por algunos contratiempos y cambios. Se han hablado de dificultades en la adaptación del guión, problemas logísticos, e incluso de la presión que esto conlleva para el actor, quien además ha tenido que lidiar con la alta expectativa generada por su participación. No olvidemos que Sandokan es una historia muy querida y respetada, y cualquier adaptación requiere un cuidado extremo. Pero el caos del que se habla no se limita solo a Sandokan. En su momento también circularon informaciones sobre posibles tensiones en otros rodajes, o sobre cómo su popularidad podría estar influyendo en las dinámicas del set. Es común que las grandes estrellas tengan ciertas peticiones o requisitos, pero a veces, estas pueden ser malinterpretadas o generar fricciones si no se gestionan adecuadamente. Los rumores apuntan a que Can Yaman, con su carácter fuerte y apasionado, podría estar involucrado en situaciones que generan cierta incomodidad o retraso en las grabaciones. Se ha llegado a mencionar que su exigencia por los detalles de su personaje o su involucramiento en aspectos de la producción podrían haber generado roces con directores, guionistas o incluso otros actores. Por otro lado, es fundamental tener en cuenta que mucho de lo que se publica en la prensa de espectáculos son especulaciones y a veces simplemente rumores. Los equipos de producción suelen ser muy discretos sobre lo que ocurre detrás de cámaras. Sin embargo, cuando las informaciones se repiten y provienen de diversas fuentes, es difícil ignorarlas por completo. Podría ser que el exceso de atención mediática y la presión de ser una estrella global estén afectando su desempeño o creando un ambiente de trabajo más complicado. Es una pregunta válida. Analicemos algunos de los supuestos incidentes o situaciones que se han ventilado. Se ha dicho que Can Yaman es un actor muy entregado a su papel, lo cual es positivo. Sin embargo, esta entrega podría llevarlo a querer tener un control más directo sobre ciertos aspectos, lo que a veces puede generar conflictos de autoridad. Imaginemos a un equipo de producción con un cronograma apretado y una estrella que por su pasión, insiste en repetir una escena de una manera particular o en hacer cambios que no estaban previstos. Esto, sin duda, puede generar demoras y frustración. Además, la fama que lo rodea es monumental. Cada paso que da es noticia. Esto significa que la presión para que cada proyecto sea un éxito rotundo es inmensa. ¿Podría ser que esta presión se traduzca en un comportamiento más demandante en el set? Es una posibilidad. Los fans de Can Yaman son increíblemente leales y apasionados, y es natural.
Que deseen verlo brillar en cada actuación. Pero esta misma pasión puede generar una presión adicional sobre el actor y los equipos de producción. Otra faceta a considerar es la adaptación a diferentes culturas y formas de trabajar. Trabajar en producciones internacionales implica colaborar con personas de distintas nacionalidades, con diferentes estilos de comunicación y ritmos de trabajo. Lo que en una cultura puede ser aceptable o normal, en otra podría ser visto de manera diferente. ¿Ha habido malentendidos culturales que se han magnificado y presentado como caos? Es una hipótesis que no podemos descartar. También es importante recordar que las estrellas de cine y televisión a menudo tienen vidas personales complejas que pueden afectar su estado de ánimo o su comportamiento en el trabajo. Si bien no debemos caer en el cotilleo o la especulación sobre su vida privada, es innegable que los problemas personales pueden influir en el ambiente laboral. Sin embargo, para los fines de este vídeo, nos centraremos en lo que trasciende a la esfera profesional y a los reportes que involucran su desempeño en el set. Una pregunta clave es, ¿hasta cuándo durará este caos? Si interpretamos caos como una serie de reportes, rumores y posibles dificultades en la producción, entonces la respuesta es incierta. El fin de este aparente caos dependerá de varios factores. Por un lado, de la capacidad del propio Kanyaman para gestionar la presión, la comunicación con los equipos de producción y su nivel de involucramiento. Por otro lado, dependerá de la habilidad de los productores y directores para manejar estas situaciones, para establecer límites claros y para asegurar un ambiente de trabajo armonioso y eficiente. Es posible que con el tiempo y la experiencia en producciones internacionales, Kanyaman desarrolle nuevas estrategias para navegar estas aguas. Quizás aprenda a delegar más, a confiar en las visiones de los directores, o a comunicarse de manera más efectiva para evitar malentendidos. Al mismo tiempo, los equipos de producción también están aprendiendo a trabajar con él y a entender su estilo. Otro factor determinante será el éxito de sus proyectos. Si Sandokan y futuras producciones resultan ser grandes éxitos, es probable que las críticas y los rumores sobre el caos se desvanezcan o se minimicen. El éxito a menudo tiende a eclipsar las dificultades previas. Sin embargo, si los proyectos enfrentan problemas o no cumplen las expectativas, es probable que los titulares sobre el caos se intensifiquen. En este punto, es crucial mencionar la importancia de la información verificada. Como creadores de contenido, siempre intentamos basarnos en lo que es públicamente conocido o en análisis informados, evitando caer en chismes infundados. Sin embargo, en el mundo del entretenimiento, los límites entre lo público y lo privado a menudo se difuminan, y lo que se percibe como caos puede ser simplemente parte del proceso creativo y de producción. Hemos visto a lo largo de la historia del cine y la televisión cómo muchos grandes artistas han tenido personalidades fuertes y han generado ciertas controversias en el set. Sin embargo, si su talento y sus obras finales son excepcionales, estos aspectos a menudo pasan a un segundo plano. La gran pregunta para Kanyaman es si su carrera continuará ascendiendo a pesar de estas presuntas dificultades, o si el caos podría llegar a afectar su proyección a largo plazo. La opinión pública, y especialmente la de sus fans, juega un papel fundamental. Si sus seguidores perciben que el caos es una distracción o algo que afecta negativamente su trabajo, podrían empezar a cuestionar la situación. Por el contrario, si ven que él está luchando por dar lo mejor de sí, y que las dificultades son parte del proceso, su apoyo podría mantenerse intacto. En resumen, el caos de Kanyaman en el set, si es que realmente existe en la magnitud que algunos titulares sugieren, es un fenómeno complejo que probablemente sea el resultado de una combinación de factores: la intensidad de su personalidad, la presión de ser una estrella global, los desafíos de las producciones internacionales y la propia dinámica del trabajo cinematográfico. Es difícil predecir hasta cuándo durará, ya que depende de la evolución de su carrera, de las decisiones de producción y de cómo él mismo maneje estas situaciones. Lo que sí podemos afirmar es que mientras su talento siga brillando y sus proyectos continúen generando interés, las cámaras y los titulares seguirán atentos a cada uno de sus movimientos. Y nosotros como espectadores seguiremos analizando y debatiendo. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis sobre este intrigante tema. Hemos explorado los posibles motivos detrás del titular que ha generado tanta especulación, hemos reflexionado sobre los factores que podrían influir en su duración y hemos intentado ofrecer una perspectiva equilibrada de la situación. Espero que este vídeo les haya parecido interesante e informativo y les haya ayudado a comprender un poco mejor las dinámicas que rodean a una estrella de la talla de Kanyaman.
Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que los rumores sobre el caos son exagerados? ¿Qué opinan sobre la presión que enfrentan las estrellas de cine? Dejen sus opiniones, sus preguntas y sus comentarios en la sección de abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y para no perderse futuros vídeos como este, y para apoyarnos en nuestra labor de traerles contenido de calidad, les invito una vez más a que le den un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado. Lo compartan con sus amigos y familiares que sean fans de Kan-Yaman o del mundo del entretenimiento, y sobre todo, a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles más contenido interesante. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.